Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque los detalles que vienen ahora casi nunca se explican de esta forma. El arrebatamiento de Pablo al tercer cielo. Por 14 años, Pablo guardó el secreto. El hombre que escribió 13 cartas al mundo cristiano, que debatió con filósofos en Atenas, que enfrentó a emperadores y sanedrines, permaneció en silencio absoluto sobre la experiencia más extraordinaria de su vida. Había visto el tercer cielo. Había oído palabras que ningún ser humano jamás repitió, y aún así, calló. La pregunta no es ¿qué vio? La pregunta es ¿por qué nunca quiso contarlo? La respuesta cambiará la forma en que entiendes las experiencias espirituales. El único relato directo de esta experiencia aparece en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. E incluso allí, Pablo no habla de sí mismo en primera persona. Escribe como si describiera a otro hombre. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este distanciamiento no es falsa modestia, es protección. Pablo sabía que lo que vivió era demasiado grande para ser tratado como trofeo personal, y sabía también que, en el momento en que transformara la experiencia en argumento de autoridad, ella perdería exactamente aquello que la hacía sagrada. Pero antes de entender lo que vio, necesitas entender cuándo sucedió esto, y por qué el timing importa. Pablo escribe esta carta alrededor del año 55 o 56 después de Cristo. Si el arrebatamiento sucedió 14 años antes, estamos hablando de algo que ocurrió entre los años 40 y 42. En esa época, Pablo ya había sido convertido en el camino a Damasco. Ya había pasado 3 años en el desierto de Arabia en preparación solitaria, ya había comenzado sus viajes misioneros por el mundo mediterráneo. No era un novato, era un apóstol en formación intensa. Y fue exactamente en ese período, cuando Dios estaba moldeando al hombre que escribiría casi la mitad del Nuevo Testamento, que el cielo se abrió, literalmente. Pero ¿qué significa exactamente ser arrebatado al tercer cielo? En la cosmología judía del primer siglo, los cielos no eran una metáfora vaga ni una figura retórica. Existía una estructura precisa, reconocida por todos los estudiosos y rabinos de la época. El primer cielo era la atmósfera terrestre, el espacio donde vuelan las aves, donde se forman las nubes, donde el viento circula y la lluvia se origina. El segundo cielo era el firmamento cósmico, la región de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas, el espacio que hoy llamamos universo. El tercer cielo era el lugar de la habitación de Dios. No un símbolo, no una idea abstracta, un dominio real, separado de la creación física, donde la presencia divina se manifiesta sin velo, sin barrera, sin mediación. Pablo usa otro nombre para este lugar. Él lo llama paraíso. Y aquí el lenguaje se vuelve aún más cargado de significado. El término griego es paradeisos, derivado del persa antiguo, y originalmente describía los jardines amurallados de los reyes persas, un espacio protegido, cultivado, reservado para poquísimos privilegiados. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la versión conocida como Septuaginta, esa palabra fue usada para describir el jardín del Edén. Al decir que fue llevado al paraíso, Pablo está afirmando que estuvo en el lugar donde Dios habita en plenitud. El mismo tipo de presencia que Adán conoció antes de la caída. Considera la dimensión de lo que se está diciendo. Un hombre nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, en 1900, la actual Turquía, educado a los pies de Gamaliel en Jerusalén, exfariseo celoso, experseguidor de la iglesia, responsable de aprisionar cristianos y votar por la muerte de hombres como Esteban, fue transportado al ambiente más sagrado del universo. No por mérito, no por técnica espiritual aprendida, no por años de ascetismo o ayuno prolongado o repetición de mantras. Fue una acción soberana de Dios. Pablo deja esto absolutamente claro al admitir que no sabe siquiera cómo sucedió. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé.
Dios lo sabe. Esa frase destruye cualquier intento de transformar el arrebatamiento en método reproducible. Pablo, el hombre que vivió la experiencia, confiesa ignorancia total sobre el mecanismo. Él no sabe si fue llevado físicamente o si apenas su conciencia atravesó dimensiones que la mente humana no consigue procesar. Y él no intenta adivinar, no especula, no crea teoría. Él simplemente acepta el límite de la propia comprensión y atribuye el conocimiento completo solo a Dios. Esto debería callar a mucha gente que hoy afirma saber exactamente cómo funciona el mundo espiritual. Pero aquí viene la parte que nadie espera, la parte que transforma toda la narrativa. ¿Qué vio Pablo allá? ¿Qué oyó? Esa es la pregunta que todo el mundo hace. Y la respuesta bíblica es desconcertante. En vez de abrir una ventana al cielo, el texto cierra una puerta. Pablo afirma que oyó palabras inefables, las cuales no le es lícito al hombre referir. El término griego para inefables es arreta, que significa literalmente algo que no puede ser dicho, algo que el lenguaje humano no comporta. Y la palabra traducida como lícito carga peso legal, casi jurídico. No se trata de incapacidad lingüística. Pablo no está diciendo que faltan palabras en el vocabulario humano para describir lo que oyó. Él está diciendo que existe una prohibición activa. Revelar aquello causaría daño. Observa lo que esto implica. La revelación del tercer cielo no fue dada para consumo público. No era material para predicación en plazas. No era contenido para fortalecer la fe de otros por la curiosidad satisfecha. Era algo destinado exclusivamente a la formación interior del propio Pablo. Dios le mostró lo suficiente para sostenerlo en las décadas siguientes de sufrimiento brutal, pero no lo autorizó a transformar eso en espectáculo para las masas. Y Pablo obedeció, por 14 años enteros. Durante ese tiempo, él plantó iglesias en Asia Menor, atravesó el mar Egeo diversas veces, enfrentó tumultos en Éfeso donde casi fue despedazado por una multitud furiosa, fue apedreado en Listra y dado por muerto, expulsado de Tesalónica por autoridades hostiles, ridiculizado en Atenas por los filósofos del Areópago, preso en Filipos junto con Silas. En ninguno de esos momentos usó la experiencia del tercer cielo como argumento de autoridad. En ninguna de sus cartas anteriores él siquiera menciona el asunto. Cuando escribe a los Gálatas sobre su autoridad apostólica, no cita el arrebatamiento. Cuando defiende su ministerio a los Corintios en la primera carta, no toca el tema. Silencio absoluto. Entonces, ¿por qué finalmente habla? Porque fue forzado, y el contexto lo explica todo. Segunda de Corintios es una carta de crisis profunda. Falsos apóstoles habían llegado a la iglesia de Corinto y estaban atacando la credibilidad de Pablo con una estrategia específica y eficaz. Ellos se jactaban de visiones espectaculares, de revelaciones exclusivas, de experiencias espirituales extraordinarias que supuestamente probaban su superioridad. Y usaban eso para disminuir a Pablo, para sugerir que él era inferior, menos espiritual, menos ungido, menos conectado con el cielo. La iglesia estaba siendo seducida por ese discurso de poder espiritual. Pablo responde, pero la forma en que él responde es tan importante como el contenido de la respuesta. Él llama a lo que está a punto de hacer locura. Usa la palabra griega afrosine, que significa insensatez, falta de juicio, necedad. Él sabe que entrar en el juego de las comparaciones espirituales es peligroso. Sabe que jactarse de visiones es exactamente lo opuesto de lo que el Evangelio de la Cruz enseña. Pero la situación pastoral exige que él hable. Entonces, él habla. Y aún así, se asegura de no usar la primera persona directamente. Conozco a un hombre en Cristo. Es Pablo hablando de sí mismo, pero rehusándose a transformar la experiencia en identidad pública. Él no quiere ser conocido como el hombre que fue al cielo. Él quiere ser conocido como siervo de Cristo crucificado. La diferencia es abismal. Y entonces viene el detalle que cambia todo. El detalle que casi todo el mundo ignora cuando lee este pasaje. El detalle que separa a Pablo de todo el mundo que hoy afirma haber visitado el cielo.
Pablo no salió del tercer cielo más ligero, salió más pesado. Él afirma que, a causa de la grandeza de las revelaciones, recibió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para abofetearle continuamente, a fin de que no se exaltase. La palabra griega para aguijón es skolops, que puede significar estaca puntiaguda o astilla profunda. Era algo que causaba dolor continuo, persistente, imposible de ignorar u olvidar, algo que lo acompañaría por el resto de la vida como recordatorio permanente. La Biblia no revela la naturaleza exacta de este aguijón. A lo largo de 2000 años, estudiosos y teólogos han sugerido decenas de posibilidades. Algunos creen que era una enfermedad física debilitante, tal vez problemas graves de visión, ya que Pablo menciona en Gálatas que escribió con letras grandes de su propio puño, y que los gálatas se habrían arrancado los propios ojos para dárselos a él. Otros sugieren epilepsia, malaria crónica contraída en las regiones pantanosas de Asia Menor, o migrañas severas que lo dejaban incapacitado por días enteros. Hay quien propone que era una aflicción espiritual, tentaciones persistentes que no cesaban, ataques demoníacos regulares, tormento interior constante. Y hay aún quien interpreta como persecución externa implacable, oposición que nunca daba tregua, enemigos que lo seguían de ciudad en ciudad. Nadie lo sabe a ciencia cierta, y tal vez ese sea exactamente el punto. Lo que sabemos con certeza absoluta es el propósito declarado. El aguijón existía para mantener a Pablo dependiente. La gloria de lo que él vio era tan intensa, tan avasalladora, que sin un contrapeso de sufrimiento podría destruirlo por dentro a través del orgullo. La revelación del cielo necesitó ser equilibrada con dolor en la tierra. Piensa en esto por un momento. Deja que esta verdad penetre. Algunas bendiciones son demasiado peligrosas para ser cargadas sin sufrimiento. Pablo no aceptó esto pasivamente. Él luchó, él oró. 3 veces pidió al Señor que removiese el aguijón. 3 veces. El número no es casual ni aleatorio. En la cultura judía, 3 repeticiones indicaban persistencia completa, petición formal agotada, súplica llevada al límite máximo. Pablo no oró una vez y desistió resignado. Él insistió, él clamó, él quería alivio desesperadamente, quería que el dolor parase de una vez. La respuesta fue no, pero vino acompañada de una frase que reorganizó toda la teología paulina sobre poder y debilidad. Una frase que resuena hasta hoy en hospitales, en prisiones, en lechos de muerte, en matrimonios destruidos, en diagnósticos terminales, en quiebras, en lutos interminables. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no removió el dolor. Dios ofreció algo infinitamente mayor. Él ofreció la revelación transformadora de que la fuerza divina no opera a pesar de la fragilidad humana, sino a través de ella. El poder de Dios no necesita personas fuertes y autosuficientes. Necesita personas quebrantadas, que reconocen su total dependencia. ¿Cómo se conecta esto con lo que Pablo vio en el tercer cielo? Aparentemente, lo que él oyó allá no fue una promesa de escape del sufrimiento terrenal. No fue garantía de vida fácil y próspera. No fue revelación de atajos espirituales para evitar dolor. Lo que Pablo recibió fue una visión tan clara de la gloria futura que el dolor presente perdió completamente el poder de destruirlo. Él no quedó inmune al sufrimiento, quedó capaz de atravesarlo sin desistir. Y esto cambia absolutamente todo. En Romanos 8, Pablo escribe una de las frases más conocidas de todas sus cartas. Tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora sabes de dónde vino esa convicción inquebrantable. No fue teoría abstracta, no fue especulación teológica de gabinete, fue experiencia directa y personal. Pablo había visto la gloria, había estado allá, y sabía, por observación directa, que ningún dolor terrenal llegaba ni cerca de lo que le esperaba. Pero la prueba de esa convicción no está en las palabras de Pablo.
está en la vida brutal que él vivió después. Después del arrebatamiento, la vida de Pablo no se volvió más fácil, se volvió dramáticamente más intensa. En 2 de Corintios 11, él lista lo que enfrentó en los años siguientes, y la descripción es un catálogo de horrores que dejaría a cualquier persona moderna en shock. 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos 1. 40 menos 1 significa 39 golpes. La ley judía limitaba a 40, porque por encima de eso había riesgo real de muerte. El azote usado no era un látigo común de cuero simple. Estaba hecho de tiras de cuero con pedazos de hueso o metal en las puntas, diseñado para causar daño máximo. Cada golpe rasgaba la piel, arrancaba carne, dejaba cicatrices permanentes que nunca desaparecían. Pablo recibió este castigo 5 veces, en diferentes ocasiones. 195 golpes en total, solo de los judíos. 3 veces fue golpeado con varas por los romanos. Ese era el castigo romano oficial, aplicado con bastones de madera dura en la espalda, en las piernas, a veces en el rostro. No había límite legal de golpes. El castigo continuaba hasta que el oficial responsable decidía parar. Pablo pasó por esto 3 veces, cada vez sin saber si sobreviviría. Una vez fue apedreado hasta ser dado por muerto. Esto sucedió en Listra, ciudad de Licaonia, donde la multitud enfurecida lo atacó con piedras, lo arrastró fuera de los muros de la ciudad y lo abandonó como cadáver. Piensa en la escena. Piedras siendo arrojadas contra su cuerpo desde todos los lados, huesos rompiéndose bajo el impacto, sangre escurriendo de heridas múltiples, y después ser arrastrado por el suelo de tierra como un animal muerto. Los discípulos lo encontraron y él simplemente se levantó y volvió a la ciudad al día siguiente. 3 veces sufrió naufragio en alta mar. El Mediterráneo en el primer siglo era territorio peligroso. Tormentas surgían sin aviso previo. Navíos de madera se hundían con frecuencia aterradora. Pablo estuvo en 3 de esos desastres marítimos antes incluso de escribir esta carta. En uno de ellos, pasó una noche y un día entero a la deriva en mar abierto, aferrado a restos de madera, esperando rescate que no tenía ninguna garantía de llegar. Solo con las olas y los tiburones. Estuvo en peligros constantes, peligros de ríos traicioneros que necesitaba atravesar, peligros de salteadores que infestaban los caminos romanos, peligros de compatriotas judíos que querían matarlo como traidor, peligros de gentiles que lo veían como perturbador del orden, peligro en la ciudad grande, peligro en el desierto aislado, peligro en el mar abierto, peligro entre falsos hermanos que fingían amistad para después traicionarlo. Trabajó con las propias manos, haciendo tiendas para no ser peso financiero para nadie. Pasó noches sin dormir, ya sea trabajando, ya sea orando, ya sea huyendo. Enfrentó hambre cuando no había comida. Enfrentó sed cuando no había agua. Soportó frío cortante cuando no había abrigo adecuado. Experimentó desnudez cuando sus ropas fueron tomadas o destruidas. El cuerpo de Pablo era un mapa vivo de cicatrices superpuestas, y aún así, él continuó, sin parar, sin desistir, sin reclamar. ¿Por qué? ¿Qué hace que un hombre aguante todo esto sin abandonar la misión? La respuesta está en el tercer cielo. Pablo sabía hacia dónde estaba yendo. Había visto con sus propios ojos, o con su propia conciencia, o de alguna forma misteriosa que él mismo no conseguía explicar en palabras humanas, pero había visto, y esa visión funcionaba como un ancla invisible e inquebrantable que lo mantenía firme mientras el mundo entero intentaba destruirlo. El tercer cielo no alejó a Pablo del sufrimiento terrenal, dio sentido eterno al sufrimiento, transformó cada azote en inversión para la eternidad, cada prisión en preparación para la gloria, cada cicatriz en evidencia concreta de que la gloria futura valía absolutamente cualquier precio presente. En Filipenses, carta escrita años después desde una celda romana húmeda y oscura, Pablo resume su perspectiva de vida con una frase que solo tiene sentido completo después de que entiendes el arrebatamiento.
Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no estaba siendo poético o dramático, estaba siendo absolutamente literal. La muerte no era pérdida a ser temida, era puerta a ser atravesada, y él ya había visto lo que estaba esperando del otro lado de esa puerta. Pero hay aún otro elemento crucial que necesita ser considerado, tal vez el más importante de todos para nuestra generación. El silencio de Pablo sobre los detalles visuales del tercer cielo no es solo obediencia a una prohibición divina, es pedagogía intencional. Él está enseñando algo fundamental a través de lo que elige no decir. Dimensiona lo que Pablo podría haber hecho si quisiera. Si él deseara, podría haber construido una carrera entera encima de esta experiencia única. Podría haber escrito un libro, bestseller, detallando los colores del cielo, los sonidos del paraíso, la apariencia de los ángeles, la estructura del trono divino, las conversaciones que tuvo, las revelaciones que recibió. En el primer siglo este tipo de literatura apocalíptica existía y tenía enorme éxito popular. Los apocalipsis judíos estaban llenos de visiones elaboradas del mundo espiritual con descripciones vívidas. El libro de Enoc describía viajes celestiales en detalles impresionantes. Los testamentos de los 12 patriarcas ofrecían revelaciones del más allá. La ascensión de Isaías narraba jornadas a través de los 7 cielos con riqueza visual extraordinaria. Pablo conocía muy bien esa tradición literaria. Era un fariseo altamente educado. Había estudiado esos textos desde la juventud y rechazó completamente ese camino. Él no ofrece descripción visual ninguna del tercer cielo, no menciona colores, no habla de trono, de serafines volando, de calles de oro, de puertas de perla, de ríos de cristal, de árboles de la vida. Nada, absolutamente nada. El hombre que estuvo en el paraíso se rehúsa terminantemente a satisfacer la curiosidad humana sobre la apariencia del lugar. Esto es una declaración teológica poderosa en sí misma. El cielo no fue revelado para entretenimiento espiritual de curiosos. No es un destino turístico celestial que puede ser anticipado por descripciones detalladas. Es una realidad sagrada que solo puede ser verdaderamente conocida por presencia personal. Pablo protege esa realidad al no reducirla a imágenes consumibles para las masas. Él entendió algo que la mayoría ignora completamente. En el momento en que transformas el cielo en espectáculo público, lo profanas. Y esto plantea una pregunta profundamente incómoda para la cultura cristiana contemporánea. ¿Cuántos libros ya fueron escritos por personas que afirman haber visitado el cielo en experiencias cercanas a la muerte y vuelto con descripciones detalladas para vender millones de copias? ¿Cuántas películas de Hollywood? ¿Cuántos documentales de Netflix? ¿Cuántos testimonios públicos en megaiglesias giran en torno a experiencias donde alguien supuestamente vio ángeles radiantes, encontró parientes fallecidos en campos floridos, caminó por paisajes dorados de belleza indescriptible, conversó cara a cara con Jesús y volvió para contar todo, en giras mundiales y programas de televisión, en horario estelar? Pablo tuvo la experiencia mejor documentada y más autorizada de arrebatamiento en toda la Biblia. Escribió sobre ella bajo inspiración directa del Espíritu Santo y eligió el silencio absoluto sobre los detalles. Esto no significa necesariamente que todas las otras experiencias relatadas son automáticamente falsas o inventadas. Significa que la actitud de Pablo ante la revelación celestial es radicalmente diferente de la actitud que se volvió popular y lucrativa en nuestros días. Él no volvió del cielo queriendo contarle a todo el mundo. Volvió queriendo servir en silencio. No buscó reflectores y entrevistas. Buscó obediencia anónima. No monetizó la visión en libros y conferencias. Cargó el aguijón en la carne. Y esa es tal vez la mayor enseñanza de todo el episodio para nuestra generación obsesionada por experiencias espectaculares. Experiencias espirituales verdaderamente auténticas no producen celebridades, producen siervos, no inflan el ego humano, lo quiebran completamente, no generan autonomía e independencia orgullosa, generan dependencia absoluta
y humilde de Dios. Pablo no salió del tercer cielo creyendo que ahora tenía autoridad especial para enseñar secretos exclusivos sobre el mundo espiritual. Salió sabiendo que necesitaba un aguijón doloroso en la carne para no destruirse con orgullo espiritual. Hay una frase en 2 de Corintios 12 que resume toda esta dinámica paradójica. Una frase que parece contradicción absurda, pero es descripción precisa de la realidad espiritual. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fuerza sobrenatural que sostuvo a Pablo por más de 3 décadas de ministerio brutal no era humana, no era resiliencia natural impresionante, no era personalidad fuerte y determinada, era gracia divina pura operando en un vaso completamente quebrado. Y el vaso más quebrado de todos era justamente el hombre que había visto más que cualquier otro ser humano vivo. El arrebatamiento de Pablo al tercer cielo no es una invitación a la curiosidad sobre cómo es el cielo. Es una invitación a la fidelidad persistente en la tierra. Él muestra que es posible conocer la gloria futura y aún así permanecer totalmente presente y comprometido en el sufrimiento actual. Muestra que la revelación espiritual profunda no elimina la prueba diaria. Muestra que el camino hacia arriba pasa necesariamente por la cruz aquí abajo. No existe atajo, no existe fórmula mágica, no existe experiencia que te libre del camino estrecho. Cuando Pablo finalmente fue ejecutado en Roma, probablemente por decapitación con espada durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 al 67 después de Cristo, él no murió como un hombre frustrado, amargado o derrotado por el sistema. Murió como alguien que sabía exactamente hacia dónde estaba yendo enseguida. La última carta que tenemos de él, segunda a Timoteo, fue escrita desde una mazmorra romana húmeda, fría y oscura, mientras esperaba la sentencia final de muerte. Y contiene la frase más serena y confiada que un condenado a muerte haya escrito en la historia humana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ninguna duda, ningún miedo, ninguna queja, ningún arrepentimiento. El tercer cielo no era teoría abstracta para Pablo, era memoria viva, una memoria que sostuvo cada paso doloroso de una vida que, por los estándares humanos de éxito, estuvo marcada por fracaso tras fracaso. Prisiones repetidas, rechazos constantes, iglesias que fundó volviéndose contra él, amigos que lo abandonaron en el momento más difícil cuando él más necesitaba, enfermedades que no fueron curadas a pesar de 3 oraciones sinceras, y aún así, en el fin absoluto, confianza inquebrantable de que todo valió completamente la pena. Esto cambia radicalmente la forma en que deberías leer a Pablo de aquí en adelante. Cada carta, cada argumento teológico elaborado, cada exhortación práctica para el día a día, fue escrita por un hombre que había visto lo que ningún otro ser humano vivo había visto, y que eligió deliberadamente no hablar sobre los detalles. La humildad de Pablo no era actuación calculada para impresionar a otros cristianos, era consecuencia inevitable y natural de lo que él había experimentado. Quien realmente conoce la gloria de Dios cara a cara no necesita exhibirla para nadie. Basta vivir silenciosamente a la luz de ella. El arrebatamiento no transformó a Pablo en un hombre más ligero y despreocupado. Lo transformó en un hombre incomparablemente más firme e inquebrantable. Después de ver lo que vio, él no construyó una teología del escape y de la prosperidad, sino una teología de la resistencia y de la cruz. El cielo no lo alejó de la cruz terrenal, lo amarró definitivamente a ella. Prisiones, azotes, naufragios, apedreamientos, traiciones. Nada de eso disminuyó su convicción ni por un segundo, porque quien realmente ve la gloria no huye del sufrimiento presente. Apenas entiende que tiene fecha de caducidad, y tal vez sea exactamente eso lo que Pablo aprendió en las palabras inefables del tercer cielo, no un mapa turístico del paraíso,
no una lista detallada de recompensas celestiales, no descripciones de mansiones o calles doradas para satisfacer curiosidad, sino una certeza silenciosa, profunda, inquebrantable, de que el dolor presente no se compara absolutamente con lo que viene después. Esa frase, por cierto, aparece en Romanos capítulo 8. Y ahora sabes exactamente de dónde vino. El silencio de Pablo no es debilidad ni incapacidad, es protección sagrada. Algunas revelaciones no existen para alimentar la curiosidad humana insaciable. Existen para sostener la obediencia fiel cuando nadie más está mirando.